Bien, vamos a iniciar. Un gusto saludarles. Hoy vamos a hablar de un tema bastante puntual porque lo vamos a ir desarrollando de manera sistemática, tomando como base los elementos principales de su carrera. En ese orden de ideas, vamos a hablar un poco acerca de cómo realizar un correcto ensayo académico o un verdadero trabajo de investigación, tomando como consideración los elementos propuestos por el doctor Velázquez en su texto guía. Algunos de estos ya los miramos, por lo que solo los vamos a ir desarrollando. Ya la próxima sesión de clase vamos a hablar de los trabajos académicos. Este es un tema bastante corto. La siguiente unidad va a ser ortografía, que esto es bastante corto. Y si se dan cuenta, su libro tiene únicamente 7 unidades. Entonces, en tiempo vamos perfectamente bien. Para retomar algunas ideas principales, tenemos que recordar que redactar viene del latín redegere, que significa regenerar o poner en orden las ideas. Dicho en otras palabras, la redacción consiste en poner en orden las ideas para transmitir una idea elemental de algo que vamos desarrollando. En ese orden de ideas, es prudente que ustedes sepan que existe una propuesta para elaborar una redacción. Tendríamos una lluvia de ideas como primera instancia. Tenemos un esquema gráfico, un bosquejo tópico, un bosquejo oracional. Tenemos los párrafos y también tenemos lo que se llama citas y referencias del normativo APA, que lo están viendo ustedes en el curso de técnicas de estudio e investigación, cómo se cita un texto, cómo se cita un blog, cómo se cita una página o una red social, cómo se cita una revista científica, cómo se cita un artículo elaborado por un autor en una página X. Y eso es bastante importante para que ustedes tomen en consideración que todos, absolutamente todos, podemos elaborar ideas partiendo de elementos básicos que nos competen. Es muy importante saber que para elaborar un texto, amigos, y para desarrollar cualquier trabajo de investigación académica, ustedes tienen que considerar que tienen que hablar desde la perspectiva del conocimiento. Cuando nosotros realizamos un trabajo de investigación, generalmente lo hacemos desde la perspectiva del método inductivo, es decir, partiendo de lo particular hacia lo general. Y esa base es funcional hasta cierto punto, pero en la medida que ustedes vayan avanzando en su vida personal y profesional, se darán cuenta que es importantísimo tener conocimientos adquisitivos en diversas áreas del conocimiento, particularmente para ustedes en las ciencias jurídicas y sociales, para los administradores de empresas en administración, para los psicólogos en psicología, y bajo el área de expertise profesional, ustedes se van a ir empapando de los temas para hacerse especialistas y científicos en el derecho. Bajo ese orden de ideas, tendríamos que tomar en consideración que la lluvia de ideas, tal como está plasmada en su texto guía en la página 51, es algo que todos conocemos. Antes de empezar, voy a leer con la lectura página 51. Antes de empezar a escribir, es aconsejable aclarar las ideas que se proyectan plasmar. Por ello, conviene escribir una lista con los aspectos que interesa abordar. Por ejemplo, se llama lluvia de ideas, porque como la lluvia, los aspectos deberán surgir sin preocupación por el orden o la coherencia. En este primer paso solo interesa asegurarse de lo que se sabe y qué ideas les interesa dejar registradas. Cuando se trata de redactar un trabajo académico, por supuesto que la escritura le antecede una buena lista de lecturas. Los elementos de esta lluvia de ideas pueden surgir de los resúmenes o de las reseñas previamente elaboradas. Se anotan sin orden y sin pretender que fueran coherentes, aunque también puede hacerse en el orden de los documentos leídos. Este es un ejemplo sugerido en la lectura. El doctor Velázquez en la página 51 desarrolla el ejemplo desde el tema de los sueños. En ese sentido, él propone una lista de qué factores son importantes a la hora de soñar y están enlistados ahí. Nosotros lo vamos a hacer con un ejemplo jurídico en un momento. En los siguientes pasos habrá oportunidad de pulir y dar coherencia a los temas que se desean abordar. Por el momento, la lluvia de ideas solo sirve para que éstas no se olviden. Poco a poco irán surgiendo nuevas, descartándose algunas y modificándose
otras. Muy bien. Como primer punto, tenemos la lluvia de ideas. Y por lluvia de ideas son todas las ideas que ustedes pueden aportar de una manera explícita o de manera racional desde la particularidad del conocimiento común que todos ustedes manejan. Vamos a ir trabajando con un Excel. Yo sugiero que sea un Excel. Ustedes lo pueden hacer en una tabla, lo pueden hacer en su cuaderno, pero básicamente el autor establece que el primer punto para desarrollar un trabajo académico o un libro o un trabajo de investigación parta de la lluvia de ideas. El segundo punto sería el esquema gráfico. El tercer punto sería el bosquejo tópico, luego el bosquejo oracional y luego nos iríamos con los párrafos. Y esto es bastante curioso porque todos, absolutamente todos, lo podemos hacer desde el conocimiento común que llegamos a tener de manera secuencial. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir haciendo, damas y caballeros? Vean, pues, yo en este momento voy a proponer, y sí les pediría que me apoyen en el chat de clase, con un tema de interés para cada uno de los que estamos acá. Vamos a proponer como tema el homicidio en Guatemala. Homicidio en Guatemala. Este es un tema, esta es la propuesta del tema que nosotros vamos a elaborar y les voy a poner un antecedente bastante sencillo. Resulta, damas y caballeros, que actualmente se está ventilando o se está llevando a cabo uno de los procesos jurídicos más importantes en la historia de Guatemala para poner en consideración la impunidad y la eficiencia en un proceso jurisdiccional. Y les voy a hablar del caso de Melisa Palacios. Melisa Palacios fue una señorita que hace algunos años falleció. Falleció en estado trágico, por el hecho de que al momento de que surgieron las líneas de investigación, no había certeza de quién había cometido el delito. Y para esto, solo les voy a poner de referencia. Melissa, una niña de 21 años, más o menos 21, 23 años, oriunda de Zacapa, fue invitada a una fiesta. Y lo curioso de eso es que durante la invitación ella, como buena niña, le pide a su mamá que le dé permiso para acudir. Viene la mamá y confiada en que iba a ir con amigos, le da permiso. Resulta que al cabo de ciertas horas no respondía a Melissa, la mamá comenzó a preocuparse, comenzó a llamar a los amigos y los amigos le dijeron, mire, Melissa nunca vino acá a la fiesta. Imagínense ese sentimiento tétrico, terrible que sintió la mamá al saber que su hija nunca llegó a la fiesta. Comenzó a llamar a todos los amigos cercanos y una de estas amigas cercanas era Fernanda Bonilla. Fernanda Bonilla, que en ese sentido se hizo bastante famosa hace algunos años, algunos meses, porque dentro de la cárcel ella comenzó a hacer en vivos en TikTok y comenzó a decir que ella no había asesinado a Melissa Palacios. Ella había públicamente dicho que había cometido homicidio en estado de emoción violenta, homicidio en estado de emoción violenta y básicamente en un tono de, de manera prepotente, le dice a los medios de comunicación que no lo interrumpan porque ella, según sus argumentos, en varias ocasiones le había ganado todos los amparos interpuestos ante los magistrados con tal de que se mantuviese el delito. En este sentido, hay videos donde ella públicamente también se está burlando junto con la abogada que le acompaña y solo para tener una cronología de los hechos, resulta que en la línea de investigación, en una llamada, la mamá de Melissa llama a Fernanda y Fernanda le dice en tono asombrado, mire, yo no he visto a Melissa
pero si hay oportunidad de apoyarla, yo tengo un helicóptero, yo soy piloto aviador y yo me ofrezco para poderla buscar. En primera instancia, la mamá dijo, "Ah, vean qué calidad su amiga nos está ofreciendo esto para poderla apoyar". Entonces, no, hasta ese momento no era una posible, no sé cómo decirlo, pero ella no era en ese momento, no estaba dentro de los posibles victimarios que habían desaparecido a Melissa. Resulta que en la línea de investigación que realizó el Ministerio Público se determinó que Melissa llamó a Fernanda, Fernanda la pasó a traer en un vehículo cerca de su casa con las cámaras de seguridad del municipio donde estaban. Se determinó que ellos fueron camino hacia una zona boscosa. En paralelo, Melissa habló con una de sus amigas y le indicó que iba con Fernanda y que estaban en un terreno boscoso y que el vehículo se había pinchado. Hasta ahí todo bien. Después de eso ya no se tuvo noticias de Melissa Palacios. Cuando fue encontrado el cuerpo de Melissa, había sido asesinada, tenía grandes señales de haber luchado por su vida. Se determinó, por ejemplo, que había una persona que la había ahorcado y no obstante la habían ahorcado, tomaron una piedra bastante grande y le destruyeron el rostro. Entonces, esa fue la manera en que falleció Melissa Palacios. ¿Por qué es tan importante este tema a nivel mediático? De nuestro medio, porque pone en evidencia la posible eficacia del sistema jurisdiccional para que condene a Fernanda Bonilla al delito de asesinato, porque realmente es una asesina, o el grado de impunidad que puede llegar a tener ella por tener cierto tipo de poder. Porque públicamente han salido varias noticias donde se manifiesta que ella es pareja de uno de los narcotraficantes más importantes de Zacapa, de origen brasileño. Como el caso fue tan mediático, esa capa lo trasladaron a Chiquimula y actualmente quieren trasladarlo hacia la ciudad capital. En varias ocasiones ellos han manifestado que son inocentes y realmente existe el principio de presunción de inocencia marcado en la Constitución Política de la República, que indica que todas aquellas personas serán consideradas como inocentes en toda la línea del proceso. No obstante esto, el director de INACIF de ese momento que estaba llevando el caso, hay un video, hay varios videos en redes sociales donde él manifiesta que se determinó que había una duda probable o habían evidencias fehacientes sobre que la autora intelectual o física era Fernanda Bonilla. El delito de homicidio en estado de emoción violenta es un delito categorizado dentro de los delitos especiales de dar muerte a una persona, pero tiene una salvedad. La salvedad es que la emoción violenta es actuar con psicosis o con emociones excesivas ante una circunstancia en particular. Emoción violenta puede ser ahorita que usted llegue a su casa, está fuera de su casa y está su pareja y ve a su pareja con otra persona. Entonces usted por los celos agarra un cuchillo, agarra una pistola y le dispara a la persona que está acompañando a su pareja. Eso es emoción violenta. Otro ejemplo de emoción violenta es yo veo que mis papás están en el parque, otros sujetos intentan asaltarlas, yo tengo armas, saco el arma y le disparo a las personas porque están atacando a mis papás. Eso es emoción violenta. Entonces, básicamente, el Código Penal establece que el delito de homicidio es quien diere muerte a una persona. El delito de asesinato es quien diere muerte a una persona con alevosía, con premeditación, mediante engaño, que el proceso haya sido preparado. Eso es un asesinato. Brandon, por favor. Una pregunta, emoción violenta y defensa personal tienen varias margen de diferencia. Perdón, Brandon, no le escuché bien, ¿me puede repetir? Sí, una consulta de emoción violenta y defensa personal, por ejemplo, si alguien me está asaltando y yo al igual tengo un arma, eh, es diferente el caso, digamos, Sí, es si yo diferente. actúo. Es diferente. Lo que pasa es que les voy a contar un poquito. Ustedes en derecho penal van a ver algo que se llama iter criminis. El iter criminis es el proceso de vida que lleva el delito. Este proceso de vida es desde su inicio
desde que inició en la mente del autor hasta su culminación, ¿verdad? Entonces, en este momento puede ser, por ejemplo, en el caso de una defensa personal, la misma ley establece que nosotros tenemos la salvedad de que si es en defensa propia, poder accionar de cualquier manera con tal de defender el bien jurídico tutelado más importante del ser humano, y este es la vida. Entonces, eso sería una causal, Brandon, para que en un proceso ni siquiera se lleve a cabo, es decir, se determina que fue por defensa propia y uno lo hace, pero la emoción violenta sí tiene que ser determinada por expertos, y estos expertos son psicólogos. Estos expertos pueden ser médicos, estos expertos pueden ser psiquiatras. Para definir emoción violenta no es solo decir, yo voy a planificar que voy a matar a mi esposa porque yo tengo dudas razonables si ella me engaña o no. No, eso sí, eso es una planificación. Desde mi mente yo estoy diciendo, yo estoy planificando matarla, ya se vuelve un delito de asesinato. Entonces, el homicidio en estado de emoción violenta, la tipificación es que está tipificado, es decir, que está condenado con pena de prisión de 4 años a 12. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si se condena a Fernanda a 12 años, todos los delitos, a excepción de los de carácter tributario y de asesinato, son susceptibles a tener una fianza. Es decir, usted paga el estipendio correspondiente que fije el juzgado, que puede ser desde 5 quetzales por día hasta 100 quetzales, para poder salir de fianza. Entonces, esto es muy importante para que lo vayan tomando en consideración y que la línea de los casos que está tratando de llevar la defensa de Fernanda Bonilla es que ella cometió el delito de homicidio en estado de emoción violenta. Todos acá podemos ser homicidas en algún momento. Usted puede volverse homicida saliendo de su casa, y desde que sale de su casa, usted puede, por ejemplo, ir en su vehículo, y al ir en su vehículo se cruza una persona, le pasa encima y la mató. Entonces, en ese orden de ideas, todos, absolutamente todos pueden ser homicidas, y por eso es que la ley determina cuáles son los grados de castigo, porque el fin máximo del derecho penal es la resocialización del victimario hacia la sociedad, aunque el fin máximo no se ha cumplido porque básicamente las cárceles son centros de especialización de delincuentes. Las extorsiones vienen de las cárceles. Los mayores índices de líderes que cometen extorsión están en las cárceles, y las personas que están afuera son las que rigen o cumplen las órdenes de los líderes que están dentro. Entonces, ahora bien, ya que yo les di una introducción, ¿por qué les di una introducción del homicidio, amigos? Porque cada vez que ustedes vayan a hacer un trabajo de investigación, antes se tienen que empapar del tema. Puede ser homicidio, puede ser robo, puede ser hurto, puede ser trabajo, puede ser contratos civiles, pueden ser cualquier tema que a usted le interese. Antes tiene que indagar para sacar la mayor cantidad de ideas. Entonces, si yo les pregunto, yo les quisiera pedir por favor que en el chat ustedes me coloquen en base a lo que hemos platicado para ustedes, qué es el homicidio. ¿Qué es el homicidio en Guatemala? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se realiza? Entonces yo voy a ir colocando algunos de los que me vayan colocando, y voy a ir aportando otros desde la línea académica que presenta este curso. Por ejemplo, el homicidio es darle muerte a una persona. Cualquier persona puede ser homicida. Existen varios tipos de homicidio. También el homicidio está regulado en el Código Penal. Existen condenas para las personas que han sido declaradas culpables. Bueno, aquí llevamos 5. Si ustedes quieren aportar más, son bienvenidos. Son bienvenidos, amigos. Muy bien. La lluvia de ideas, como lo indica el autor, es desde la manera general, ustedes aportan
todos los conocimientos o todas las ideas que vayan teniendo. Y esto es bastante interesante porque si ustedes también se van a la web, por ejemplo, hoy con el tema de la realidad virtual o de la IA, ya les da varias definiciones en tiempo real. Por ejemplo, el término homicidio se refiere a acción a matar a otra persona. Vamos a ver acá. Jurídicamente es un delito que implica muerte de una persona causada por otra, ya sea por acción u omisión, sin que concurran circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento, porque esas son características del asesinato. El homicidio puede ser doloso cuando se comete con la intención de matar y puede ser culposo cuando por negligencia e imprudencia se dé la intención de matar. Por ejemplo, en Semana Santa, amigos, ¿cuántos de ustedes dijeron sale puerto, sale puerto, sale puerto? Y al final, eh, hemos visto algunos casos, por ejemplo, que algunos muchachos van tomando licor y después de ello se accidentan en el camino, sobrevive el piloto, pero mueren todos los pasajeros. Ese es un homicidio culposo por imprudencia, básicamente. También por negligencia, imagínense que niños menores de edad estén manejando un vehículo y el papá se los dé, eso es meramente pura negligencia. ¿Cuáles son los ejemplos de homicidio que nos da la IA? Un accidente de tráfico, donde la muerte se produce por negligencia del conductor, un error médico que causa la muerte de una paciente. Recuerden ustedes el caso de Maluf hace algunos par de años, básicamente, no, un año, pues es relativamente reciente este caso. Viene Floridal Marroque, una ciudadana hondureña, a hacerse una reconstrucción estética a una oficina privada. Dentro de este proceso ella perdió la vida y para todo esto, pues hay que reconocer algo, el delito, ella ya estaba muerta cuando la desmembraron, ella ya estaba muerta cuando decidieron hacerla en pedazos y sacarla en una maleta y esconderla. Por eso es que este caso ha sido tan mediático que ya hay una condena jurídica de Maluf para su esencia racional. Entonces, son de los casos más importantes que han pasado dentro de nuestra legislación. Entonces, partiendo de esto, amigos, ya vendría la etapa que ustedes pueden llevar a realizar y es a través de un esquema. El esquema, hay muchas formas de que ustedes lo pueden realizar. Los esquemas más básicos, existen muchas formas de esquema, pero si ustedes, por ejemplo, van a utilizar un Word, el segundo momento sería mediante un cuadro de texto, por ejemplo. Este cuadro de texto ustedes lo grafican y lo ponen en línea central para crear un tema y vamos a crear cuatro subtemas, por lo menos. Vamos a ver, tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro y hay un quinto. Vamos a ponerlo acá. Entonces, el tema que yo les propuse, por ejemplo, fue el homicidio en Guatemala. Vamos a poner un primer tema de esquema, sería antecedentes. Antecedentes históricos, que es el homicidio, cuando empezó. Vamos a colocar los tipos de homicidio. Aquí en este caso sería el homicidio culposo, doloso, preterintencional, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ver el tema de las condenas. ¿Qué pasa si una persona ha sido condenada? ¿Cuánto es el tiempo que va a cumplir de condena en un centro correccional? Y por último, la resocialización del delincuente condenado como homicida. Y se los digo acá porque aquí en Guatemala no hay un programa de resocialización de delincuentes. Básicamente son universidades del crimen las que están vigentes en nuestro país. Entonces, este es el esquema más sencillo que podemos tener, ¿verdad? Si ustedes lo quieren hacer con un corchete, ya tendrían acá
lo que se conoce como el esquema gráfico. Hay muchos tipos de esquema. Ustedes, particularmente las señoritas, son bastante creativas. Les voy a colocar algunos ejemplos para que ustedes los vayan tomando en consideración. Tenemos este ejemplo, miren. Hay infinidad de ejemplos de esquemas. Pueden ser por corchetes, por llaves, de manera secuencial, mediante un mapa conceptual. Partiendo de ideas generales de la lluvia de ideas, se hacen los esquemas eh, tipo piramidal. Ustedes pueden elegir el esquema que vayan realizando, porque de hecho una de las tareas de su libro es desarrollar un trabajo de investigación partiendo de esas ideas elementales que se van teniendo en su texto guía. Muy bien. Ya tenemos, ya realizamos, perdón, y esto lo hemos visto paso a paso, ya realizamos la lluvia de ideas, ya realizamos el esquema gráfico. Si quieren voy a colocar aquí solo, denme un segundo, voy a copiar. Bien, les quiero compartir lo que estoy haciendo. Bien, ya tenemos la lluvia de ideas, tenemos el esquema gráfico en nuestra tabla. Ahora vamos a realizar el bosquejo tópico. Quiero que vayamos a nuestro libro y vamos a ver la página 52 acerca de qué es el bosquejo tópico. El bosquejo tópico presenta las ideas a partir de los elementos lógicos. Los organiza como si fuera el índice de su documento. Básicamente el bosquejo tópico, y vamos a colocar aquí una observación, es el índice del documento o del trabajo que vamos a realizar. En este sentido, puede elaborarse directamente de la lista de ideas. De cualquier manera, no es preciso que aparezcan las mismas. En el momento de organizar los temas surgen nuevos o hacen evidentes algunos vacíos. Como vimos, cada idea se ubica de acuerdo con el lugar que le corresponde. Si se desea ser más riguroso, se puede empezar con un análisis de lo anotado en la lluvia de ideas, buscar relación entre ellas y elementos comunes. Como puede verse, en el ejemplo aparecen tachadas dos ideas. Se trata de elementos que al hacer el análisis no resultan valiosos para el desarrollo del ensayo. Se dejaron a propósito para hacer énfasis en que este método no es cerrado y con cada paso se puede ir evaluando el anterior. A partir de esas relaciones localizadas ya se puede organizar y planificar el bosquejo tópico. Como primer paso se identifica el tema o idea principal, es decir, se anota el posible nombre del trabajo que se va a redactar o la idea general en torno de la cual se va a reflexionar durante su redacción. Este se anota centrado y resaltado como posible título de nuestro escrito. Para nuestro ejemplo podría ser, en este caso, voy a colocar aquí el homicidio en Guatemala. Su libro dice la interpretación de los sueños. Segundo párrafo de la página 53. Identificado el tema, el siguiente paso consiste en localizar o inferir las ideas secundarias. Si se realizó el proceso de análisis de la lluvia de ideas, se organizan estas en torno de la idea principal. Se puede afinar el proceso si se identifica el tema y se corrige en qué partes se puede dividir o abordar. De acuerdo con el interés que guíe la redacción para definir las ideas secundarias, puede ser útil plantearse la pregunta: ¿qué aspectos voy a desarrollar en el tema? Para este tema, vamos a hacerlo en el Excel que tenemos a continuación. Recuerden, nuestro tema es el homicidio en Guatemala. En ese orden de ideas, veamos. Ya tenemos el bosquejo tópico, básicamente es un índice. Entonces, el tema sería el homicidio en Guatemala. Vamos a colocarlo resaltado y con una letra más grande.
el homicidio en Guatemala. Generalmente los temas o los libros se dividen en cuatro capítulos. Las tesis están divididas en cuatro capítulos. Para efectos de nuestro trabajo vamos a hacer también tres o cuatro capítulos y el primer capítulo se va a llamar antecedentes. Antecedentes. Aquí vamos a colocar un 1.1. Esta sería una idea derivada. Ojo con esto. El capítulo se va a llamar antecedentes históricos del homicidio en Guatemala. Antecedentes históricos del homicidio en Guatemala. Entonces aquí vamos a colocar orígenes, vamos a colocar aquí un 1.2, definición, 1.3, casos emblemáticos. Y por casos emblemáticos me refiero a, a los ejemplos que yo les indiqué hace un momento, ¿verdad? Puede ser el caso de Melissa Palacios, el caso de Maluf. El segundo capítulo habla de los tipos de homicidio. 2.1 tendríamos el homicidio doloso, el 2.2 homicidio culposo, 2.3 homicidio en estado de emoción violenta, 2.4 homicidio preterintencional. ¿En qué consiste el homicidio preterintencional? Imagínense, eh, no sé, Ligia es experta en armas, va en el puente El Incienso y ve que yo me estoy subiendo las mallas porque me voy a tirar, me quiero quitar la vida. Dice Ligia, miren, yo le voy a disparar a Roberto en la pierna para que no pueda subir sobre el barandal y no se vaya a quitar la vida. Cabal experta, apunta y dispara. Me da en la pierna y yo quedo ahí en la banqueta de- del puente. Lo que ella no sabía es que yo padezco de hemofilia y muero desangrado en el lugar. Entonces, la intención de ella no era matarme, era, de hecho, salvarme la vida. Pero, porque yo era hemofílico, terminé falleciendo. Entonces, ese es el homicidio preterintencional. Número 3, vamos a ver aquí, clases de condenas. Clases de condenas. Aquí vamos a colocar, si usted quiere, un 3.1, privación de libertad, un 3.2 sería el arresto domiciliario y un 3.3 ley de aceptación de cargos. Esto lo van a ver ustedes mucho en su carrera, amigos. ¿En qué consiste la ley de aceptación de cargos? Yo digo, yo soy culpable y porque soy culpable y pretendo colaborar en el proceso, se me condena y yo tengo que pagar una cantidad económica para poder quedar en libertad. El cuarto capítulo que vamos a colocar, la resocialización. Resocialización. Básicamente la resocialización, como se los indiqué hace un momento, es que el delincuente vuelva a estar dentro de la sociedad. Imagínense ustedes, aquí tendríamos varios aspectos. Por ejemplo, una persona que ha sido privada de su libertad, lo que pasa son los efectos sociales. Generalmente cuando alguien ha salido de la cárcel no dice, mira, yo estuve preso, ¿verdad? En los trabajos no les dan trabajo porque están sus antecedentes penales y policíacos manchados. También hay efectos culturales. Y lo más importante será, habrá instituciones que aportan
un correcto, una correcta, perdón, una correcta resocialización a personas que han sido privadas de libertad. Aquí yo me pregunto, ¿esto será funcional en Guatemala o no? Entonces, si ustedes ya se dieron cuenta, ya tenemos un libro hecho o tenemos una tesis hecha en base a lo que ustedes realizaron. Luego sigue el bosquejo oracional. El bosquejo oracional es básicamente una idea que tendrían que hacer una oración por cada tema propuesto. Recordemos que una oración está formada por un sujeto y un predicado. Hay conectores lógicos, por ejemplo, con, sin, con. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Y ya con esto vamos casi finalizando la clase. La tarea que van a realizar ustedes es que van a realizar, yo les voy a mandar este documento, una oración por cada tema propuesto. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 oraciones que van a hacer. ¿Eh? Sobre estas oraciones van a hacer 17 oraciones. ¿Qué van a hacer? Por ejemplo, ¿en qué consiste la privación de libertad? Ustedes van a colocar aquí la privación de libertad consiste en tal y tal cosa. Ese sería el bosquejo oracional. Máximo, amigos, entre 17 a 25 palabras. Entre 17 a 25 palabras. Este documento yo se los voy a enviar, lo voy a publicar ahorita en Classroom, tanto para la sección del sábado como para la sección del domingo. Y la siguiente clase, que nos va a corresponder de manera presencial, vamos a comenzar a trabajar lo que son los párrafos. Yo decidí que tocáramos un tema jurídico porque su carrera es derecho y por ende es más factible que ustedes se vayan empapando en su carrera, aunque sean ideas básicas. Yo sé que van a llevar derecho penal uno en el tercer semestre y hasta el séptimo van a estar estudiando penal, pero qué buena manera va a ser que nosotros veamos este curso de comunicación a través de la lluvia de ideas, esquema gráfico, bosquejo tópico, oracional y párrafos con un tema de interés para cada uno de ustedes. Entonces, yo lo voy a guardar en este momento y se los voy a publicar, amigos. Y con esto estamos finalizando clase. Voy a pausar esto.